tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. Vamos a Mateo capítulo número 2, versículo 13 en adelante también. Y dice la escritura: cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José. ¿A quién se le apareció? Y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche y tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos dicen amén bien fuerte? Amén. Gloria a Dios. Bien, podemos notar que en estas 2 historias hay un paralelo y cosas en común entre el nacimiento y los primeros años de vida, tanto de Moisés como de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos cuando vemos en la palabra del Señor, entendemos que fueron 2 niños que nacieron con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Personas que, sin saberlo, de pronto sus padres, sin saberlos exactamente, tenían un gran problema encima por las cosas que había decidido el gobierno. Y en nuestro país, hace poco acaba de decir la Corte Constitucional que los niños de ahora en adelante podrán ser adoptados por parejas homosexuales, cosa que va en contra de la misma Constitución, porque el artículo 42 de esta dice que una familia es constituida por un hombre y una mujer. Pero de todas maneras, como sabemos que eso está en vigencia y como sabemos que en este momento se está reglamentando, se ha levantado realmente el pueblo de Dios a través de una iniciativa de la senadora Vivian Morales para que la iglesia del Señor y aquellos que también que no son de la iglesia del Señor, que creen que esto no debe ser así, podamos colocar nuestras firmas y protestar contra esto sin tener la garantía de que logremos exactamente las 3 millones de firmas, pero que levantemos nuestra voz, porque Dios nos ha llamado a ser luz y sal de la tierra. Luz del mundo y sal de la tierra, nos dice la palabra del Señor. Cuando uno ve la historia de Moisés, usted puede ver realmente, usted puede notar allí que eran tiempos peligrosos, tiempos de confusión, tiempos de temor como lo son ahora, donde la gente no está segura en ninguna parte. La gente iba a un restaurante, otros iban para un concierto en Europa y resulta que allí perdieron la vida. Y otra gente que de pronto estaba discapacitada en un lugar no muy importante en Norteamérica y también perdieron la vida de una manera absurda, mostrando que aunque la gente diga paz y seguridad, realmente la verdadera seguridad viene del cielo, para que no haya anarquía. Pero cuando las leyes están en contra de lo que dice Dios, yo creo que el pueblo de Dios tiene que levantarse de una u otra manera su voz y decir, por lo menos, no estamos de acuerdo
Levantar la voz y decir, aquí estamos para establecer, para decir, para declarar, para pronunciar, para gritar lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra del Señor es lo mejor para el ser humano. ¿Cuántos lo creen? Digo cuántos lo creen porque hay gente que no lo cree. Porque me he encontrado cristianos que piensan de una manera diferente a la que piensa Dios. Porque me he encontrado personas que piensan de una manera cuando están en la iglesia, pero cuando están fuera de la iglesia, piensan de otra manera. No se puede mezclar el agua con el aceite. Somos de Dios aquí adentro y allá afuera también. Tenemos que ser de Dios en nuestra casa y en nuestro trabajo y en la universidad. Tenemos que dar el mismo mensaje. Es fácil adorar a Dios en este sitio. Es fácil alabar al Señor en este sitio y levantar las manos y decir gloria a Dios. Pero afuera, donde hay un mundo secular que no obedece y no cree las cosas de Dios, ahí es donde se necesita que la luz alumbre en las tinieblas y la sal realmente pueda preservar para que no haya podrición. La palabra dice que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero a veces nos intimidan, te intimidan en la universidad, te intimidan en el trabajo llamándote homofóbico, te intimidan llamándote poco flexible, te intimidan diciendo que tienes una mente cuadriculada, te intimidan diciendo estamos en un mundo secular. Y yo sé que estamos en un mundo secular, pero creo que la palabra del Señor es superior a la razón y al mundo secular. Y que lo que Dios quiere para el hombre es bueno. Y es bueno antes, es bueno ahora y será bueno mañana también. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Alguien que le dé un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Y yo quiero llamar a tu mente y a tu corazón a esa reflexión. Realmente para que nosotros podamos pensar y podamos creer y podamos levantar nuestra voz y podamos decir y pronunciar lo que la Biblia dice, así como Pedro y Juan, luego de el milagro del hombre lisiado en la puerta de la Hermosa, y fueron conminados a que no predicaran la palabra del Señor, so pena de ser azotados. Y Pedro dijo, ¿qué es realmente lo que vale la pena? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? No es fácil obedecer a Dios, pero yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo Dios nos da la fuerza para hacerlo. Algunos de ustedes Dios les ha dado privilegios. Dios les ha dado bendición de ser jefes de su hogar o estar en un lugar de preeminencia. Y ese lugar de preeminencia Dios te lo ha dado. Y una de las razones es para que podamos influenciar y podamos bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Y aquellos que podemos bendecir, a aquellos que están a nuestro alrededor, es estableciendo la palabra de Dios con sus mandamientos y sus promesas. No tenemos nada contra los homosexuales. La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. El homosexual no es más pecador que el asesino o el mentiroso, según lo que me dice Gálatas capítulo 5. Es de la misma manera. Y todos necesitamos el perdón de Dios. Y todos necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todos nuestros pecados. Pero tenemos que llegar a los pies del Señor y arrepentirnos, y eso es para todos en general. Está establecido en la Escritura, y lo dice Pablo en Romanos, que no teniendo en cuenta a Dios su deidad, su majestad, se envanecieron en sus propios razonamientos, y por eso Dios los dejó a un lado. Y por eso poco a poco el hombre ha venido cambiando las reglas y los principios de Dios, y la gente dice, guarda la Biblia en tu casa o en tu iglesia, pero acá afuera no hables de ella. Pero Dios nos manda a hablar de ella, a hablar de Él, a establecerlo a Él y levantar nuestra voz y decir, los derechos de Dios son importantes en esta tierra porque Dios quiere lo mejor para nosotros.
No hay salvación, no hay camino, solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Estoy diciendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo les digo a ustedes hoy, hermanos, como pastor, lo primero que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Tenemos una avalancha, un tsunami de argumentos a nuestro alrededor que están haciendo que la gente piense diferente a lo que piensa, lo que dice la Escritura. La minimizan, la desprecian, la disminuyen. La consideran un mito, historias que están escritas allí con lecciones morales. Son más que lecciones morales. Es la existencia de un Dios sobrenatural que se ha revelado a través de Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto es el Señor Jesús. Es lo que dice la palabra del Señor. Si va a aplaudir, hágalo para Él, por favor. Después que terminó el primer culto, se acercó un hombre a mí y me dice: pastor, en mi empresa 1000 empleados de la refinería firmamos, y había católicos, había ateos, había agnósticos y había cristianos evangélicos. Y yo le pregunté: ¿y cómo fue entonces esa experiencia? ¿Cómo es que así que esa variedad de personas firmaron? Si algunos ni siquiera creían. Me decían: no sé. Pero ellos, cuando se les habló sobre el asunto y yo tomé la iniciativa, decidieron firmar porque ellos creían que realmente era una propuesta seria que había que colocarla en bien de la sociedad, independientemente de lo espiritual. ¿Sabes que Romanos dice que hay una ley en nuestras conciencias? Que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Se ha degradado por los delitos y pecados. Pero de todas maneras, en muchas personas todavía hay algo, debe haber algo que le dice lo que está bien y lo que no está bien. Me preocupa porque, hermanos, a veces los mismos cristianos piensan de una manera diferente a lo que dice la Escritura, y nosotros tenemos que revisarnos en eso. No he encontrado en ningún artículo de los periódicos, y leo bastante, del periódico local y de los periódicos nacionales, ningún columnista, ningún argumento a favor de las parejas heterosexuales. Yo no sé si es por temor o porque no se los publican. En cambio, he encontrado cantidades de artículos en contra, torpedeando de muchas formas. Por un lado dicen: adiós a la familia Ingalls, parodiando aquella serie que hablaba, ¿verdad?, del hombre, de la mujer y de los hijos, y diciendo que la familia ha cambiado, el concepto de familia no ha cambiado, es como Dios lo diseñó, varón y hembra los creó. Amén. Y les dio sus hijos. Y yo creo que también tú quieres que tus hijos se casen con alguien y que tengan su familia y sean bendecidos, la mano de Dios esté sobre ellos. Somos responsables. Si no, ¿sabes una cosa? La historia y Dios nos llamará a cuenta por eso. Hace 20 días la senadora estuvo aquí, Vivian Morales, independientemente de qué partido político, y en la reunión de fraternidad de pastores de Cartagena habló sobre el asunto. Estamos la mayoría de los pastores de la ciudad. Yo quería escucharla de boca de misma de ella que lo que tenía que decir. Y yo creo que es importante de que Colombia se pronuncie y que la iglesia cristiana se pronuncie. Ella dijo: no hay garantía, porque las firmas son el primer paso. Y luego vienen otros pasos que son difíciles. No sé a dónde vamos a llegar, pero que por lo menos Colombia y el gobierno se dé cuenta que hay un pueblo, primero, que piensa, y segundo, que quiere abrir su boca y abre su boca y levanta su voz y puede decir: hubo profeta en Colombia, por lo menos. Hubo profeta que dijo algo. Pero esto lo tenemos que hacer también con el testimonio que hay en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir, pastor? Yo quiero decirte hoy que si tú estás viviendo una doble vida, si usted está haciendo cosas que a Dios no le agradan, yo te llamo y te animo hasta que te pongas en paz con Dios.
si tú estás haciendo cosas equivocadas, si usted está quebrantando la ley del Señor, si tú te estás burlando de Dios, si no hay temor de Dios en tu vida, yo te animo hoy que vengas al trono de la gracia para que recibas el oportuno socorro. Para que le digas al Señor: Señor, yo quiero caminar conforme a lo que dice tu palabra, caminar conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Para que realmente Dios respalde, para que realmente Dios esté sobre ti y te dé la ayuda sobrenatural, para que cuando la gente a tu alrededor se burle, te señalen, te den la espalda, te abandonen, tú tengas la fuerza del cielo. Porque pueden estar contra ti, pero no te vencerán. Porque Dios te va a dar una frente de pedernal y una fuerza para seguir adelante. La gente te va a abandonar. La gente te va a dar la espalda. ¿Quieres ser amigo de todos? Puedes ser amigo de todos. ¿Quieres ser amigo de Dios? Cuando eres amigo de Dios, eres enemigo del mundo. Esta carne jala, el mundo jala, atrae, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, yo encuentro tanto en Éxodo como en Mateo que había argumentos. Siempre va a haber un argumento. ¿Tú crees que ellos hacen las cosas porque sí? Ellos se organizan. Había argumentos en el imperio. Había argumentos que tenía Herodes y tenían el poder. Pero hay uno que es más poderoso que todos. Está sobre todo, se llama Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre va a haber razones para hacer lo contrario a lo que Dios dice. Hace varios años tuve la oportunidad de estar en una charla. Linney Arciniegas estaba en ese lugar, Cheris estaba en ese lugar, el pastor Orlando, creo que yo les he hablado sobre eso. Una charla abierta con la comunidad LGTBI y un pastor que venía de Chile, Ricardo Rodríguez. Y se levantaron los voceros de la comunidad LGTBI a hablar de sus argumentos y se despacharon inclusive contra la Biblia, contra lo que dice Levítico y todo lo demás. Y el pastor, lleno del Espíritu Santo, habló con mucha humildad, pero con mucha seguridad de lo que dice Dios. Le puedo decir que en el lugar había por lo menos unas 100 personas. De esas 100 personas éramos como unas 12 o 15 cristianas y el resto pertenecían a la comunidad LGTBI. Se notaba en el lugar. Hubo preguntas al final. Llegó el momento en los argumentos finales y el pastor Ricardo se levanta a hablar y habla del amor de Dios y del llamado de Dios. Una muchacha al final dice: soy lesbiana, pero lo he escuchado a usted, pastor, palabras más, palabras menos, lo tengo grabado y he entendido lo que usted dice y decido en esta noche recibir ese amor de Jesús que cambia, que restaura, que transforma. Las voces de los que estaban alrededor empezaron a decir el nombre de ella. No me acuerdo el nombre de ella. Vamos a ponerle María. María, ¿qué te pasa? Óyeme, nos va a abandonar. Y una cantidad de cosas. Pero ella siguió firme. El que viene al Señor, Dios no le echa fuera. Pero nadie puede venir al Señor si el Padre no lo llama. Y cuando Dios llama de verdad. Cuando está terminando el debate, estaba llevando el panel, alguien se levanta y hace una pregunta en general a los panelistas: ¿cuál es su verdad? Uno de los que defendió todos los argumentos de la comunidad LGTB dice: no, yo no tengo ninguna verdad. No tengo verdad. Y el pastor Ricardo Rodríguez dice: sí, yo tengo una verdad.
Mi verdad se llama Jesucristo el Señor. Esa es mi verdad. Es una persona, no una filosofía. Esa es mi verdad. Yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Algo hace en el corazón del hombre. El enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir, y lo está haciendo. Pero yo creo también de que Dios, así como le brindó una salida a José y María llevando al niño a Egipto, y lo hizo de una manera diferente con Moisés, insertándole allí mismo donde lo querían matar, de la misma manera Dios está diciendo: pueblo de Cartagena, de Centro Bíblico Internacional de las Asambleas de Dios, es el momento para que nosotros estemos convencidos y no nos demos por vencidos, y firmemos y levantemos nuestra voz. Sabes que Dios ama a la familia y Dios ama a los niños. Pero Dios nos ama a los niños solamente para sobarles la cabeza, sino para protegerlos también. Voy a terminar con esto y luego vamos a la cena del Señor. Yo quiero vaya a Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 6, y dice la escritura de la siguiente manera. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Aunque ahí se refiere a los niños, también se refiere a aquellos que comienzan. Pero Jesús es muy claro, me parecen unas palabras bien fuertes, bien dicientes. Porque Dios ama a tu familia y mi familia. Porque tenemos que amar esta ciudad y este país en el nombre de Jesús. Si tú eres jefe, si tú eres docente, si tú tienes algún lugar de autoridad, yo quiero animarte que por lo menos cuando salgas de aquí, además que tú coloques tu rúbrica, llévate siquiera una hoja, no te lleves más. Una hoja. Y háblale a la gente de tu oficina. Háblale a la gente de tu trabajo. Háblate a tus alumnos. Y recoge 12 firmas. Con libertad, sin obligar a nadie. Y que podamos enviar esto a más tardar la última semana de este mes. Y que en la segunda semana de enero podamos todo el paquete completo se pueda llevar al gobierno y decir: aquí hay hombres y mujeres que tienen algo que decir, algo importante que decir, y bendecir a Colombia en el nombre de Jesús. Vamos a orar.